Hola a todos. En este caso les voy a hablar de la entrega del diplomado. Para este diplomado vamos a tener una planta arquitectónica sobre terreno ambientada y acotada. Una planta con zonas públicas, semiprivadas y privadas, acotadas y con áreas. Un corte longitudinal y uno transversal acotado. Una fachada ambientada, una vista de la sala, cocina, habitaciones, baños, escaleras, cubiertas. Vamos a crear mínimo 2 renders exteriores y 2 renders interiores. Se debe crear cuadros de cantidades de puertas, ventanas, áreas de piso, paredes o mampostería. Vamos a tener una hoja con el estudio de asolamiento, con vistas cada hora o cada media hora o el tiempo que usted considere pertinente. Vamos a crear un recorrido renderizado interno y otro externo. Vamos a crear mínimo 5 hojas tamaño A0 con su respectivo cajetín de acuerdo a las normas que les han enseñado en la FADP o el documento que les compartí de las normas para la academia. Vamos a generar un archivo en Revit, que es todo el proyecto, y vamos a generar todos los PDFs de impresión de nuestro proyecto. Esas son las entregas que sustentaremos a través de videos en las últimas 2 clases. Primero lo harán 5 grupos en una clase y después lo van a hacer los otros 5 grupos en la siguiente clase. Toda esta información debe estar soportada con un documento escrito que más adelante les explicaré qué puntos como mínimo debe tener. ¿Qué conceptos pueden ustedes tener en cuenta para su proyecto escrito? Entonces, en cuanto a arquitectura, podrán mirar si su proyecto se enmarca en histórica o estilística, si se enmarca en popular o tradicional, o si se enmarca en común o vulgar. En cuanto a funcionalidad, pues si es religiosa, si es militar, si es civil. En cuanto a periodos, pues si pertenece a alguna época griega, romana, medieval, barroca, gótica, del Renacimiento, posmoderna, neoclásica, academicista, minimalista o sustentable. En cuanto a los estilos de decoración, la parte interior de su casa, pues si se enmarca en un estilo nórdico, escandinavo, minimalista, rústico, bohemia, tipo granja o farmhouse, tipo vintage, navi o náutico, clásico, industrial, oriental o romántico. En cuanto al terreno, pues ustedes podrán explicar en su proyecto si tuvieron en cuenta los movimientos de tierra, si hicieron un análisis del terreno de acuerdo al clima, si determinaron la ubicación adecuada de la posición de su casa de acuerdo a la salida del sol, si tuvieron en cuenta la inundabilidad del terreno, la orientación, los niveles que se podrían presentar cuando se construyera la casa, si tuvieron en cuenta una valorización, si esos predios a futuro tienen una buena valorización o su precio no incrementará en el transcurso del tiempo fácilmente. En cuanto a análisis energético, podrán mirar materiales que utilizan en su proyecto, si van a colocar barreras naturales, si tienen en cuenta el clima, la zona donde se está, si hay estaciones, la transmitancia de los elementos, si manejaron elementos para hacer aislamiento. En cuanto a distribución, pues indicarán que tuvieron en cuenta para las zonas públicas, semiprivadas, privadas y futuras ampliaciones. En cuanto a la calidad, qué materiales se tienen que tener en cuenta para esa construcción, qué tipos de acabados proponen ustedes para esa casa, qué acabados van a tener para las cocinas, qué acabados para los baños, para los pisos, si habrán paredes con diferentes materiales, si en algunas paredes colocarán jardines verticales, si la casa será ecosostenible o sustentable.
En cuanto a seguridad, si la casa tiene barreras físicas, si han colocado algunos equipos para garantizar la seguridad de la casa, como cámaras, como altura de los muros. Tendrán en cuenta proyecciones futuras, si van a usar paneles solares, si su casa va a tener domótica, si hay fachadas verdes. Van a tener en cuenta el confort, si hay un confort hidrotérmico, si hay salubridad, si hay una buena iluminación, si la habitabilidad de la zona, el confort térmico que van a tener los que vivan en ese sitio. En sostenibilidad, pues si su casa tiene un ahorro energético, si se reduce el consumo de agua, si se reducen los residuos generados. Por ejemplo, en muchas casas ya no compran sino los equipos que muestran que tienen un buen ahorro energético. Ya hay muchos equipos que solo se trabajan a gas. En algunas casas recopilan o recogen el agua lluvia a tanques, y estos tanques los utilizan para el agua de los sanitarios o agua para hacer lavados como tal, de zonas duras. Si se maneja un reciclaje, si en la cocina se propuso espacios donde la basura se va a reciclar. Todo lo anterior son insumos que usted tendrá que tener en cuenta, que usted debe de conocer, porque probablemente durante su carrera muchas de estas cosas las vio. Entonces, todo lo que usted vio durante el desarrollo de su carrera, pues lo aplica en el desarrollo de ese proyecto, ya sea un proyecto para un cliente real o ya sea un proyecto que usted vaya a desarrollar para proponer una idea de negocio como tal. Ahora, en el documento escrito, pues deberá haber unos datos generales: el nombre del diplomado, el título del proyecto, los autores, quienes están haciendo ese proyecto y sus códigos, quién es el docente al cargo y cuál es el programa académico. Hacen una introducción donde exponen brevemente al lector y lo contextualizan. Empiezan a hablar por qué se decidió hacer esa casa, cuáles fueron los requerimientos del cliente, de esos requerimientos del cliente que él hizo en su principio, cuáles ustedes están cubriendo, cuáles están cumpliendo con la necesidad o requerimientos del cliente, cuáles fueron mejorados después de haber conversado con él y proponerle unas mejores alternativas, darle a conocer al cliente que, que es mejor, que es peor, para que él pueda trabajar adecuadamente. Eh, y mostrarle efectivamente cada una de las cosas como le van a quedar a futuro, porque recuerde que ustedes hacen una propuesta de un hábitat donde cumplen con todas las cosas que se requieren para que tengan confort, para que sea habitable, para que sea sostenible y poder dar cumplimiento a esos requerimientos de ese cliente. Ahora, cuando usted empieza a desarrollar ese proyecto, pues usted se pone unos objetivos generales, dice cuáles fueron los objetivos generales y cuáles de esos objetivos le permitieron cumplir, cuáles objetivos específicos le permitieron cumplir con ese objetivo general. Recuerde que todo, al cumplir cada uno de los objetivos específicos como tal, al reunirlos todos ellos y cumplirlos, debo de cumplir con el objetivo general. Habrán algunas palabras claves que vamos a tener dentro del proyecto, pues ustedes las colocan como tal. Ahora, marcos de referencia. Pues, por ejemplo, para ustedes diseñar los espacios de los baños, de las habitaciones, un muy buen libro de referencia es Neufal, donde están todas las medidas ergonómicamente para poder hacer espacios adecuados o habitables. Entonces, una de las referencias podrá ser ese libro o los diferentes libros que sus profesores les enseñaron o les compartieron durante toda su carrera en la FADP. Si tienen otros referentes o si hicieron encuestas, pues colocan toda esa información. Ahora, cuando ustedes hacen encuestas, pues hay varios tipos de recolección. Hay un tipo de recolección que es observar en el sitio de intervención. Entonces, cuando yo voy al sitio, pues hago unos registros fotográficos, analizo el lugar donde se desarrollará el proyecto de intervención y se utiliza alguna matriz de sistematización de ordenamiento de datos, de acuerdo a lo que a ustedes le enseñaron en la academia.
Si es un observatorio de proyectos de referencia, pues hace un registro fotográfico, analizan proyectos porque sus características se pueden tomar como referencia para el desarrollo de su proyecto, ya sea unas buenas prácticas o resultados obtenidos. Y pues como sugerencia se puede usar una matriz para sistematizar el ordenamiento de los datos. También pueden hacer entrevistas donde desarrollan una serie de preguntas para poder, digamos, sacar los requerimientos del cliente o recoger las necesidades que tiene ese cliente y así poder desarrollar un proyecto adecuado. O hacer encuestas donde empiezan a analizar lo que probablemente quiere el cliente y de esa manera poder determinar o poder llegar a esa necesidad, a cubrir esa necesidad. Todo esto que ustedes desarrollan en un documento escrito es el documento que ustedes van a entregar al final, conjunto con todos los puntos que les mostré al principio, y todo esto deben de desarrollarlo bajo normas APA. Cuando usted lo desarrolla bajo normas APA, que ya les voy a colocar aquí un link para eso, de este sitio, este link donde les estoy compartiendo acá, ahí pueden encontrar un muy buen documento de las normas APA y les explica todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta de la portada, de las notas de pie de página, como referencian bibliografías, como referencian videos de YouTube y todo lo que les sirve a ustedes como insumo para poder desarrollar su proyecto. Espero que con estas indicaciones pues quede más claro qué es lo que deben entregar como documentos para la academia. Esto lo hago porque me preocupa, porque hay personas que todavía no conocen qué se va a hacer y lamentablemente se saltan los conductos y escriben mensajes a la academia o escriben mensajes a quien no tiene que ser, teniendo en cuenta que yo ya coloqué mi correo, coloqué mi teléfono y en las dos primeras clases hemos estado hablando de todo lo que se va a hacer en el proyecto. Se ha aclarado en varias ocasiones. La secretaria Diana les informó a ustedes qué tienen que hacer y a cada uno de ustedes les llegó un documento a su correo que muestra esta información que yo acabé de mostrarles del documento escrito y la parte que tiene que ver con los planos como tal, pues yo se los compartí a todos ustedes en un documento. Entonces, el pedido es el siguiente: conversen conmigo si tienen algún inconveniente, no se salten los conductos porque eso da o se presta para unos muy malos entendidos. Quedo pendiente de cualquier cosa que necesiten. Recuerden que hay 14 clases, aunque ya se han pasado algunas, donde yo estoy conectado de 4 de la tarde a 6 de la tarde, asesorándoles cualquier parte, la parte del proyecto escrito o la parte de Revit. Entonces, muchachos, cualquier inquietud, primero sigamos el conducto regular y el conducto es primero su profesor. Si su profesor no cumple con sus requerimientos o no le da solución, pues vamos donde Ana María, que es la encargada de educación continuada, y si definitivamente ella no puede, pues vamos ya elevamos la queja, escalamos nuestro inconveniente. Pero primero sigamos los conductos regulares, porque cuando nos los saltamos, damos la sensación de que no nos están colaborando y realmente se está haciendo mucho por ustedes. Que estén bien.